Kanban, pues bueno, ya seguramente muchos lo sabéis, al final es una metodología que se ha extendido mucho en los últimos años, sobre todo, pues bueno, para organizar un proyecto. Es verdad que se utiliza más habitualmente en productos o servicios, no en proyectos, porque es una entrega continua. Es verdad que aquí guardamos o quitamos ese factor de tiempo como tal, como bloque o como planificación. Aquí pues no tenemos ese factor, y porque es una entrega continua, lo que intentamos es evitar, pues bueno, cuellos de botella en el equipo, pero no estamos marcando fechas de entrega, o por lo menos, bueno, no estamos marcando fechas de entrega como tal. Vamos a hacer diferentes entregas, vamos a hacer incrementos igual, pero no marcados con fechas, como puede pasar en Scrum, que sí que tenemos bloques de 2 semanas, que al fin y al cabo sí que marcamos una fecha, o el método tradicional pues bueno, que no se marca, que sí que es muy diferente al final. Y veremos como en XP, en Stream Programming, pues es más, por ejemplo, sí que hay fechas. Bueno, fechas es parecido a Scrum, pero porque son cada 2 semanas, pero es mucho más a fuegos. Así que, y encima dice que te obligan a hacer incrementos cada 2 semanas, o su filosofía es de hacer incrementos o cada semana o cada 2 semanas. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí la diferencia es que sí que no estamos metiendo esa, ese factor como tal. Sobre todo, pues aquí, igual que Scrum, pues intenta una metodología que ayude a los equipos a trabajar de forma más efectiva, basándose en un método visual, pues bueno, que se vea todo visualmente, que se pueda ver tanto el trabajo global del equipo como mi trabajo, como el trabajo de- del proyecto. Bueno, a mí Kanban, si se lleva, a ver, es que esto depende del proyecto, por supuesto, pero yo muchas veces en ciertos productos, a lo mejor que no son evoluciones de producto, que es un producto más nuevo, o sobre todo que son productos en los que no se sabe lo que se quiere hacer, pero pues muchos de los elementos van a ir en función, o sea, muchas de las características del software van a ir en función de cómo se vaya avanzando. A lo mejor se sabe la base, sabemos pues una estructura inicial, pero no se tiene todavía en mente cómo va a ir evolucionando. Pues Kanban es de las mejores metodologías, porque al final no te vas a poner límites de fechas, en el sentido de, te puedes poner un límite de fecha, yo qué sé, pues sabes que de aquí a un año, pues, ¿qué vas a conseguir? Pero no te vas a poner fechas intermedias, porque al final, pues tienes una incertidumbre muy grande. Pero eso, claro, tiene que ser que se alineen los astros, y que todo el mundo, o sea, y para poder hacer un producto así, que, que tengas la libertad como tal en hacerlo. Pero si no, pues es verdad que hay servicios que funcionan muy bien en Kanban. De hecho, Kanban actualmente se está usando mucho en marketing, por ejemplo. Es uno de los sitios donde más se están utilizando, porque aunque ellos sí que tienen fechas, porque también es verdad que tienen pues bueno, cuando sacan promociones y hacen diferentes, bueno, pues actividades, sí que tienen que tener al final fechas más o menos, porque sobre todo si van a promocionar algo que va a salir al mercado, pues tienen esa fecha de estreno, o de sacar al mercado ese producto. Pero el trabajo que van haciendo sí que lo van manteniendo más en Kanban que en Scrum como tal. Entonces, pues que tienen una serie de tareas y las van a ir realizando, pero tienen más independencia unas con otras. Entonces, pues bueno, van trabajando más en ese sentido, y cada vez más se está utilizando incluso en recursos humanos y en otras áreas que no son tan técnicas. Se empieza a utilizar más. Kanban es un término japonés, que significa señal visual, tarjeta o valla publicitaria, es decir, por una pizarra. En nuestro caso, es verdad que viene, sí que es un término que está pensado para esa gestión de trabajo en forma visual. De hecho, cuanto más visual lo logramos tener, mejor, en el sentido de que nada más verlo podamos saber dónde hay algún tipo de problema, o la velocidad, o que veamos más o menos cómo vamos. Bueno, la velocidad no, pero pues ver cómo vamos, si vamos mal, si tenemos algún cuello de botella, es importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces, porque ahora vamos a ver, pero recomienda pues utilizar elementos visuales, poner emoticonos, poner pues bueno, diferentes cosas
pues a las tarjetas y demás, que muchas veces se convierte eso, que cuando tú lo primero que haces es ver la pizarra, lo que menos ves es la pizarra, de la cantidad de cosas que le han añadido tanto a las tarjetas, a las columnas, a los carriles. eh, Al final ves demasiado, ves mucho y no ves, al final no llegas a ver nada, eso tampoco tiene que ser. Y, y bueno, pues aquí es verdad que Kanban lo que va haciendo es pensando en la evolución, como digo, del trabajo. ¿Por qué digo de la evolución? Porque no está pensando, o sea, es algo constante. Al final, cuando es una entrega constante, pues va pensando en esa evolución. Se va a centrar en tres principios básicos, en visualizar lo que haces hoy, que es el flujo de trabajo, limitar la cantidad del trabajo en curso, en el work in progress, que esto va a ayudar bastante a equilibrar las tareas que tenemos en curso. Aquí sí que en este tipo de cosas sí que es, sí que yo creo que el software, lo que es la herramienta de gestión, ha ayudado bastante, porque nosotros una pizarra, es verdad que las pizarras Kanban normalmente tenían que ser pizarras muy grandes, a lo mejor una pizarra de Scrum no tiene que ser tan grande, porque al final pues cuando llevas un tiempo en Scrum, ya sabes lo que te va a caber aproximadamente estimado en un sprint. Ya conoces al equipo, ya sabes qué cantidad de tareas vas a poder meter en esas 2 semanas o 3 semanas. Entonces, al final, pues tienes una media que más o menos puedes calcular. Entonces, pues bueno, más o menos te haces una idea de lo que te puede caber en un sprint. Pero en Kanban, al final, va a estar todo metido en una pizarra. Tanto el backlog, lo que están trabajando, lo que está hecho, o sea, van a tener todo, va a estar todo. Entonces suelen ser pizarras muy grandes, eh, pues porque van a tener todos los tipos de tarea. Entonces, además de eso, que limitar que en una columna de, por ejemplo, en Progress haya solamente 6 tareas y o que como mínimo tiene que haber 6 tareas activas, que en bloqueo solo puede haber 3 y que en espera solo puede haber 5, muchas veces, o sea, pues el software ha ayudado a que eso se haga automáticamente, que salgan las alertas solas, que te pueda alertar cuando no se está cumpliendo esos mínimos o esos máximos, y al final con la pizarra, pues también implica que tenga que haber alguien muy pendiente de esa pizarra. Pero es verdad que sí que intenta limitar y eliminar esos cuellos de botella de yo tengo 16 tareas que hacer, y las tengo todas en progreso. Eso pasa mucho, yo tengo todas en progreso y al final no estoy haciendo ninguna. El trabajo progresivo, que bueno, intentar que lo que acabo de decir, que una tarea se termine, la siguiente tarea más importante se coja del backlog, se empieza a hacer, no tener, por un lado, que se vaya cogiendo del backlog las tareas que yo más importantes que haya, y que yo sobre todo no haga el que tengo 5 tareas en progreso, pero luego estoy dedicada a una, pero las otras 3 las tengo ahí en progreso, porque les voy dedicando un poquito, voy haciendo un poquito en función de la semana. No, la idea es que solo tengamos en progreso aquello con lo que estamos trabajando, pues bueno, todo el día. Entonces, bueno, estos son 3 principios básicos en los que se basa, y sobre todo, pues esa otra colaboración continua, fomenta el aprendizaje, la mejora continua, permanente, definiendo mejor el flujo de trabajo. Aquí pensamos que aquí va a haber un equipo, aquí ni tanto rol. O sea, es verdad que Kanban no está pensado tanto en tenemos un rol, aquí no habla de roles de negocio, un rol pensado en tal, aquí simplemente pues es verdad que se piensa más en equipos mixtos o en equipos que haya un poco de todo, no, aquí no lo separa tanto en un mundo, pues negocio, desarrollo, personal de impedimento, buscar la atracción, o sea, que el negocio venga con nosotros, porque es verdad que es un sistema que realmente no nace del software. Kanban no nace o sea, no está pensado como tal de un entorno TI como a lo mejor Scrum, que sí que está muy focalizado. Al final aquí vamos a ver que vamos a encontrar, pues sí, que va a haber una especie de responsable que va a manejar, lo veremos ahora, pues la relación con el stakeholder y con la parte de negocio, que va a ser pues similar a un product owner, pero es que realmente Kanban no prescribe roles o reuniones que haya que hacer. Pues bueno, realmente habla pues de algún tipo de persona que pueda llevar la voz cantante con negocio, pero no habla
que tenga que haber un rol concreto. Aquí sí que es como que todos somos del equipo y alguien pues tendrá que, realmente todos tendríamos que tener voz cantante puntualmente con el negocio, todos tendríamos que tener, pues bueno, más relación con tal. No focaliza el foco en una persona. De hecho, el orden y la priorización es responsabilidad del equipo, el refinamiento es responsabilidad del equipo. No habla más de equipo completo que de una, más pues una de diferentes roles como tal. Eso sí que es mucho más light o más generalizado en Kanban. Más que generalizado, no lo pone. O sea, es tan claro como que considera que la responsabilidad es completa. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque fomenta esa colaboración, que sea continua, es decir, que no haya un rol o recaiga el peso en una sola persona o que no haya, pues bueno, no haya cambiado, eh, pues bueno, intentamos evitar pues lo que muchas veces pasa en Scrum, una persona que se vaya hacia, hacia un lado de negocio, otro que esté muy en la parte técnica, otro que luche entre poder, entre rol de owner, Scrum Master, el equipo que hace uno. No, al final, cuando recae todo en lo mismo, pues al final, pues bueno, es más fácil. Aún así, sí que yo voy a mostrar tres roles que recomiendo, o que por lo menos no más que roles, o sea, no sean categorías, ni sean perfiles, sean pues gorras que nos tenemos que poner puntualmente y pues como hablamos, pues que con la real del Scrum Master de Scrum, que es alguien del mismo equipo que puede tener más experiencia, que puede conocer más tal, que pueda hacer las funciones, pero no fomentando pues que haya un rol concreto como tal. ¿Qué más? ¿Cómo surge el Kanban? Bueno, de hecho, lo vais a ver ahora. Kanban está muy extendido entre los equipos de desarrollo ágil, DevOps, pero esta metodología se remonta a mediados del siglo XX. A finales de los 40, la empresa Toyota comenzó a trabajar en mejorar y optimizar sus procesos, que esto, pues lo de Toyota se suele escuchar mucho, pero por Lean, porque Lean, o sea, Toyota cogió Lean como tal para su proceso de manufacturing. Pero vamos a ver que es que Toyota, además de coger Lean para el proceso de manufacturing, se fue a Estados Unidos, se fue a mirar cómo lo hacía ahí y se fijó en un modelo que utilizaban los supermercados para reponer los productos en las estanterías. Este método que utilizaban almacenaba, pues los supermercados almacenan en las estanterías solo el producto suficiente que va a consumir el cliente que acuda al supermercado. De hecho, lo hacían así, que era como por diferentes columnas. O sea, imaginaros esto, pues cada una de estas es una columna. Entonces, de esta manera el inventario del supermercado se va ajustando a la demanda de los clientes, se gana eficiencia en la gestión de las existencias, aumenta o disminuye la cantidad de producto que debe mantener en el almacén. Bueno, al final aquí lo que iban haciendo era pues minimizar la cantidad, no compro por cantidad, sino compro por necesidad y lo voy ordenando en función pues, de lo que me vaya pidiendo el negocio como tal o mi cliente. Y lo voy ordenando pues en función de voy a tener más o menos o voy a tener un máximo o un mínimo en función de cómo el negocio me lo va solicitando. Entonces, pues aquí pongo, por ejemplo, en la base de la experiencia y el histórico de datos, sabrá que en verano hay que aumentar la cantidad de stock de helados y en invierno pues reducirla. Pero aquí iban haciéndolo de esa forma. Y de aquí lo que sacó Toyota, pues fue decir, bueno, pues a partir de esta idea, que lo veo que es más interesante, pues aplicó ese sistema en sus fábricas para el inventario de las piezas, que es diferente a lo que hizo Toyota también con Lean en la parte del proceso de creación del coche como tal, de manufacturing, que lo veremos en Lean. Entonces, de hecho, más o menos el sistema que hacían, estas es como las pizarras que tenían, y lo aplicó, pues, para ajustar y mejorar toda la parte de las cantidades de las piezas que fabricaban y utilizar, pues, justamente lo que necesitaban en su proceso. De hecho, para conocer en tiempo real la cantidad de piezas que utilizaban en la fábrica y las que necesitaban los proveedores, los trabajadores pasaban una tarjeta que llamaban Kanban entre los empleados
del equipo de fabricación. Entonces, el almacén preparaba un nuevo contenedor de piezas de ese material esperando enviarlo a la fábrica y a su vez enviaba otra tarjeta al proveedor con la información, que eran esas tarjetitas así. Entonces iban mandando pues la información sobre las piezas y bueno, aquí en segundo lugar se vaciaba el contenedor de materiales que estaba utilizando en la línea de producción y se pasaba una tarjeta al almacén diciendo la cantidad exacta de piezas de ese material que se necesitaba. Y al final el proveedor también tendría un contenedor de piezas esperando que enviara al almacén cuando lo necesitara. Al final lo que iban haciendo era pasar diferentes tarjetas con la información que se iba necesitando y ajustando a lo que iban teniendo. El proceso fue evolucionando mucho con el paso del tiempo y ese sistema de fabricación que se llama just in time, o sea, al final justo a tiempo, sigue siendo el núcleo de su proceso de fabricación. O sea, actualmente lo siguen utilizando. Es verdad que ha evolucionado mucho, obviamente, no siguen haciéndolo tan manual. Pero bueno, de aquí, de este concepto que parece un poco extraño y vemos que nace de algo totalmente diferente al mundo IT, nace esa idea de Kanban. Sale esa metodología Kanban que, como vemos aquí, aquí no hay, es una cadena al final. Todo es un mismo equipo, tanto por un lado o por otro, y al final lo que intenta hacer o lo que fomenta, pues es bueno, ir ajustando el trabajo, sobre todo es aquí lo que nosotros vamos a hacer con el Work in Progress, que es ajustar nuestra cantidad de tareas, es lo que ellos hacen al ajustar la cantidad de piezas que tienen. O sea, al final lo que ellos están haciendo es intentar ajustar el trabajo, o sea, la cantidad de las piezas a lo mínimo necesario o lo que el negocio les hace falta, que es uno de los objetivos que a nosotros tenemos al final con Kanban. Es un poco parecido, pero no con piezas, sino con tareas que tenemos que realizar. Es pues ir limitando el trabajo e ir lo que una persona puede ir realizando, pero no masacrarle a tareas constantemente. Y algo continuo, que no le pongamos fechas, pero lo de continuo al final nace también porque estamos hablando de un sistema de producción, no es un sistema concreto con fechas, es un sistema lineal, entonces pues al final no piensan en poner fechas, sino en algo que mientras que esa cadena, esa rueda vaya funcionando, pues bueno, pues va funcionando y se van sacando al final pues incrementos, tareas y voy a poder lograr ir sacando pues bueno, el trabajo adelante. Entonces, si no hay impedimentos, si no hay bloqueos, si no hay cuellos de botella y yo voy preparando pues que las tareas, en mi caso las tareas, en lo que ellos hacían eran piezas, van saliendo en la medida correcta, pues es como una rueda que funciona. Entonces no voy a tener, no va a haber bloqueos, entonces ya voy a tener parones en los que no saque trabajo. Y preguntaréis, vale, pero entonces los incrementos o cómo lo voy a ir sacando va a ir en función también de ese orden y de esa priorización que vamos a tener dentro al final de nuestra backlog al final. Si yo tengo un backlog ordenado, refinado y bien preparado, de tal manera que el equipo va a ir cogiendo de ese backlog, porque va a ir cogiendo de esa lista ordenada las tareas, yo llega un momento que voy a poder al final decir, vale, de esto hago un incremento, de esto hago un incremento, de esto hago un incremento, porque va a ir cogiéndose en ese orden. Entonces, bueno, esa es de donde viene, que aquí ya voy a acabar. Y bueno, aquí, bueno, pues esto es un poco lo que acabo de decir. El objetivo de Kanban es identificar los cuellos de botella, la carga de trabajo del equipo, las dependencias entre tareas, la complejidad, arreglarlas para que el equipo pueda hacerse de forma fluida a la velocidad apropiada y con el rendimiento máximo. Es decir, no bloqueamos fechas, no marcamos tampoco velocidades, porque muchas veces, incluso cuando nosotros nos ponemos a realizar cuando nos ponemos a realizar, me saldrá, pues un sprint o en Scrum hacemos, bueno, el equipo, estamos preparando pues, las planificaciones y al principio, sobre todo cuando es un equipo nuevo o estamos conociendo todo el equipo, el marcar una cantidad u otra en un sprint, sin querer estás metiendo también velocidad, porque al final, si el equipo no está preparado, no va, pues bueno, se está conociendo y demás, estás metiendo velocidad, estás marcando un nivel de rendimiento que habría que llegar. Aquí realmente no le estás poniendo un mínimo, ni un máximo en rendimiento ni en velocidad, sino que pues sea fluido. Lo que fomenta Kanban es, mientras que no haya bloqueos, o sea, es eliminar cualquier cuello de botella, bloqueo, impedimento, desperdicio, cualquier cosa que vaya a hacer
que se vaya a parar esa cadena, esa rueda de que deje de funcionar o deje de andar, de tal manera que nosotros, pues bueno, pues lo que tengamos que hacer es, bueno, pues que el equipo pueda funcionar y eliminar todos esos problemas para que pueda haber una velocidad apropiada. ¿Qué es velocidad apropiada? La velocidad que el equipo tenga, es decir, es ajustarnos a la velocidad que el equipo pueda sacar y al rendimiento, intentar el rendimiento máximo que el equipo pueda sacar, pero no marcando un mínimo o un máximo que nosotros queramos. De hecho, por eso tampoco hay esa idea de roles. Pero bueno, por eso tampoco Kanban encaja en cualquier sitio. Al final, en un proyecto de desarrollo puede encajar, pues, si estamos en esa situación de estamos creando algo que no sabemos exactamente a dónde y no tenemos un presupuesto marcado, o sobre todo esto se utiliza mucho en innovación. Yo, por ejemplo, en algún área de innovación, por ejemplo, en el ministerio hay una, pues se levanta un día el ministro y dice que quiere tener un robot, quiere encontrar un robot que escuche los juicios y los lea, los grabe, los imprima, los detecte el texto y que haga todo. Imaginaros, pues hay un departamento que recoge todas esas ideas de innovación que pueda tener cualquier nivel de dirección del ministerio y, por ejemplo, pues lo que hacen es recoger esas ideas y se ponen a trabajar en encontrar posibilidades en el mercado, hacer pilotos, hacer POCs, hacer una prueba de concepto, que le vengan a contar la historia, que puedan ir a hacer una demo, que puedan incluso instalar una versión piloto para probar, y después, si ven que encuentran aquel sistema que cumple con todos los requisitos o con lo que le gustaría a esa persona que lo solicita, entonces a lo mejor ya pasan a una fase de beta o una fase de, pues vamos a hacer un piloto ya real en un entorno de producción para ver cómo funciona, para luego ya continuar con el desarrollo. Bueno, pues en ese tipo de procesos en los que no hay un presupuesto marcado, es algo que le piden que hagan y entonces ellos arrancan a trabajar, a sacar, a buscar proveedores y demás, pero no tienen un presupuesto. O sea, no es que no lo tengan marcado, pero que no es como, pues bueno, la verdad es que no está marcado. Lo van generando y van generando el trabajo en función de lo que les han pedido. Pues sí que a lo mejor pues Kanban encaja más porque no tienen unas fechas marcadas, no tienen un límite de cuándo quieren eso, sino simplemente tienen que ir investigando, averiguando y buscando las formas hasta que al final lleguen. Hay cosas que lo han encontrado en 2 meses y hay cosas que a lo mejor llevan un año y están en pruebas y no se acepta, si no, si se puede, y están todavía en ese desarrollo. Entonces, al final, bueno, pues esta metodología al final, como ya sabemos, no encaja tanto en algunas cosas de desarrollo, pues encaja peor. Es verdad que pues en servicios encaja muy bien. Por la parte de servicios suele encajar bastante bien porque, bueno, porque es verdad que pues muchas veces en incidencias, peticiones, por ejemplo, de algún tipo de software o cuando llegamos al mantenimiento de un software o o sea, de un área de algún tipo de aplicativo, pues es verdad que sí que ayuda más porque es verdad que van llegando y según van llegando, pues en función de la prioridad, el impacto, la urgencia y demás, pues lo voy